Espero nos encontremos muy bien. Gusto en saludarte, Edwin, también. Ya habíamos probado sonido hace unos minutitos, así que vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Y como les ponía en el chat, vamos a tener tres elementos a trabajar hoy. Primero, el subtema de arte. Segundo, nuestro tema 15 o BOM. Y tres, ejercitar o ejemplificar un poquito cómo se trabaja en Canva. Entonces, vamos a dar inicio de una vez para que podamos ir avanzando. ¿Les parece? Y entonces damos la bienvenida a Edwin Martínez, que nos va a compartir el tema de hoy. Muchísimas gracias, Fernando. Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Mi nombre es Edwin y vamos a hablar este día del tema del arte, algo que tiene que ver también con el tema de que tiene que ir preparando su historia, su cuento, lo que es el storytelling. Le damos la más cordial bienvenida a Ana María, Carolina, Delia, Evelyn, Iris, Marta Chiquín, Rosa Araceli, Wendy Lemus, Jamie Luz y Jess. Somos 13, cabal el número pleno de la espiritualidad maya y voy a presentarles, si me puedes, por favor, Fernando, habilitar para compartir contenido y audio, si fueras tan fino, gracias. Vamos entonces en este momento a presentarles nuestra agenda, que es bien sencillo. El storytelling también es algo que de forma cotidiana lo podemos o ya lo hemos usado. Excelente, muchísimas gracias. Vamos entonces, solo déjame ver, cuando se comparte pantalla es el audio también, ¿verdad? Supuestamente, ¿verdad, Fernando? Sí, en Zoom se comparten ambas cosas de una vez. Ah, excelente. Entonces, ahorita comenzamos de una vez. Deme un segundito. Eh, Aquí estamos. Perfecto. Vamos entonces. Esta presentación también yo se la puedo mandar a Fernando para que la cuelgue en el Classroom, la que siempre hemos utilizado, más algunas actualizaciones que hemos hecho. Primero, vamos a sondear nuestros presaberes, qué sabemos acerca del storytelling. Eh, Luego, vamos a ver cómo nos va haciendo siempre utilizando una herramienta virtual. Punto 3, vamos a construir conocimiento a través de sacar cuáles son las características de este storytelling. Y terminamos con una especie de aplicación del storytelling en el aula, una lluvia de ideas o una reflexión final, conclusión de cómo podríamos utilizar esta herramienta de aprendizaje muy poderosa. Entonces, número uno, eh, le pediré el favor que pueda alguien de los que están, una o dos personas, que respondan la siguiente pregunta. ¿Les gusta contar historias? ¿Cómo y cuando ustedes han contado las historias, cómo les gusta contarlas? Alguien que pueda, por favor, contestar esa pregunta número uno. Alguien, a nosotros nos gusta contar historias y luego cómo las contamos. Vamos a ver si hay alguien que está levantando la mano, o si me podrías indicar también, estimado Fernando, pues porque por aquí creo que yo no veo si alguien No hay está. pena, yo te aviso si alguien levanta la mano y si no, dedocráticamente te digo los nombres. Entonces, por favor, que una o dos personas que nos digan, muchísimas gracias, les gusta contar historias, cómo y cómo las cuentan. Muy Vamos bien, en el a orden como estamos acá, se encuentra Marta. Marta, adelante, por favor. Le escuchamos, dígame. Bienvenida.
No, o será mi señal, no le escucho, sino otra persona. Adelante. Solo se necesita nuevamente habilitar su micrófono. Por favor, adelante. Bueno, a ver. Licenciado, Adelante, le escuchamos. es que hay un concierto cerca de mi casa, por eso sí, oye, voy. Ah, ok, perfecto. Fíjese que en mi caso, a mí me gusta, cuando lo hacía con mis hijos, ¿verdad? También, Ajá, ¿verdad? Y en la escuela, más cuando están pequeños, primero, segundo, primaria, que se pueden envolver más y a la fantasía, a la ilusión. A mí me gustaba, si iba a contar un cuento, llevar ujú, los sonidos. sí, Y yo no solo cuentos, solo así, miraba qué cuento es. lo leía, lo ensayaba y llevaba los sonidos y entonces yo colocaba los sonidos en el espacio que estaba narrando, después los quitaba, si era agua con agua, si era Sí, viento con viento, sonido de pájaros, así. sí, sí, Y lo sí. aprecian más y lo imaginan. Después les decía a ellos que lo imaginaran, que lo imaginaran. Excelente, sí, es verdad, totalmente de acuerdo. Perdone, solo tengo la imagen suya. ¿Su nombre? Perdone. Ok, bueno, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Era Marta, perdón. Marta, sí le escuché. Adelante. ¿Quién es? Ajá, quiero ver. Muy bien. Buenas tardes, licenciado. Adelante, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Iris Cárcamo. Iris. Sí, Dígame, Iris. Mucho gusto. a mí me gusta contar historias a los niños, ya que yo trabajo con niños del nivel de preprimaria. Ujú, Entonces siempre inicio todas las mañanas mi primera actividad, pues antes de la oración, la bienvenida, ¿verdad? ujú, Es contarles una historia, ya sea cuento, correcto. fábula, cualquiera eh, Ujú, de esos recursos. Y me gusta que los niños se involucren. ujú, Mientras yo cuento la historia, que ellos se involucren en lo que está sucediendo, correcto. para que su imaginación, ¿verdad? Como ellos son pequeños, ellos se imaginan cómo es el lobo, cómo Ujú, yo qué hizo, ¿verdad? Así, por decirlo así, de algún personaje. sí, Ellos pues, lo imaginan todos y me gusta utilizar recursos también, si son sonidos sonidos, o excelente. llevar, ¿verdad? Algún video preparado también. Sí, Me gusta utilizarlo para que ellos pues eh, se vayan encantados de la historia y que siempre recuerden, ¿verdad? Esas historias, esos cuentos que su maestro contaba. excelente, muchísimas gracias. Qué bien. Realmente son experiencias que ya con nuestra profesión, me imagino, han pulido y han puesto realmente una competencia ya con un gran alto grado pues, de compromiso y eficacia. Para recordar eso, ahorita se les va a poner la pantalla un Mentimeter. Vamos a hacerlo, pero de la siguiente manera. Siempre, ya vamos a entrar en materia, siempre sobre nuestros presaberes, pero les pido que ahorita vayan, por favor, si pueden ustedes, de preferencia, sería, es decir, si está viendo una computadora, que vaya a su celular y que busque menti.com y use el código que está en pantalla, que es el 86 71 84 41. Repito, vayan a menti.com y utilicen el código 86 71 84 41. Y por favor, Voy a ver el mensaje de su abuelo, espérame. vamos, y por ahí también les pido por favor si pudieran siempre revisar su Alan, te vas micrófono solo. y silenciarlo, por favor, para que podamos, pues igual, concentrarnos. Entonces, menti.com y
el código 8671-8441. Ahora, si tienes solo un dispositivo, entonces hay que como abrir otra ventana, ya sea en su celular, ya sea en su computadora, y buscar siempre en Google y poner menti.com. Y les va a pedir un código. El código es el numerito que está hasta arriba, que comienza con 8671-8441. Por favor, vamos a esperar. Y así como hemos hablado ahorita, esta pregunta que podamos responderla con 3 palabras. La primera palabra que se nos venga a la memoria, a la mente, cuando ustedes escuchan la palabra storytelling, pueden escribir 3 conceptos o 3 ideas de lo que ustedes escuchan, de lo que ustedes han leído, han visto acerca de esta herramienta que se llama storytelling, y vamos a hacer entre todos una nube de palabras. Hasta ahorita creo que nadie se ha logueado o estado adentro del cuestionario. ¿Podrían ustedes, no sé, Fernando, si estamos llegando bien, si hay... Yo sí logré ingresar, ok, pero solo decía qué es el storytelling y estaban los 3 espacios, pero ok, los 3 espacios estaban en inglés. Entonces creo que ahorita que tú mencionaste que teníamos que escribir así la es. palabra, es más fácil, porque en los espacios decía Eh, escribir una palabra, escribir la segunda palabra y ya. escribir otra En palabra, los, pero lo decía en inglés, ¿verdad? entonces, sí, en los espacios automáticamente, cuando ya están utilizando el código 8671-8441, entonces les va, miran esta pregunta y les van a sumar esos espacios en inglés. Ustedes solo se posicionan, ahí está. Posicionan ustedes el cursor de su celular, de su computadora, comienzan a escribir una palabra. Es decir, son 3 palabras para lo que ustedes les viene a la mente, les viene al recuerdo cuando escuchan esa palabra. Obviamente, storytelling pues, es una palabra anglosajona, ¿no? Una palabra gringa, una palabra en inglés que hoy ya utilizamos palabras, no sé cómo se llama, extranjerismos, que ya se vinieron para quedarse, ¿verdad? En lugar de decir buscar, decimos ahora googlear, ¿verdad? Pero igual, storytelling, muchísimas gracias, ya tenemos 16 respuestas y se van a dar cuenta que en este Mentimeter, las palabras que más se repiten son las que se quedan al centro y se hacen más grandes. Entonces, storytelling es narración, es historia o historias, y luego los que más se han repetido es jugar o es contar historias, como tal. Y de ahí, pues, están relatos, formas, letras, divertido, preparación, mensaje, contar juegos. Excelente. Sí, prácticamente historia, narración. De alguna manera, esta narración, podríamos decir, primero ha sido una narración, llamémosle oral, y que luego, o sea, también puede ser a través de otros medios, por supuesto. Ahí la mediación pedagógica es fundamental, pero sí, de alguna manera es una historia narrada, una historia que se va a contar. Excelente. Y retratar también, divertido, relatos. Tenemos ya 22 respuestas. Muy bien, excelente. Por cuestiones de tiempo vamos a avanzar porque sí, yo creo que tenemos solo hasta las 4:30, entonces tenemos tiempito. Estas palabras son importantes, por favor, quiero que les tomen como una captura visual en nuestro cerebro, en nuestro pensamiento, porque sí, es esto, es historia, es narración, es contar, retratar, etcétera. Vamos a la siguiente. ¿Qué busca el storytelling? ¿Cuál es el objetivo? Igual, nuevamente, por favor, escriban 3 palabras
que lo que ustedes se les viene a la mente, o sea, ¿cuál es el objetivo del storytelling? Todo lo que vimos anteriormente, narrar, contar historias, sí, pero ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué buscamos con el storytelling? Entonces, igual, nuevamente, ingresen ustedes en los espacios en blanco y escriban las 3 palabras o 3 conceptos que se les viene a la mente cuando la pregunta sea eso, ¿qué busca el storytelling? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué pretende? ¿Qué pretendemos con el storytelling? Muy bien. Esquematizar, ordenar, preparar. Excelente. Ya tenemos 3 respuestas. Vamos a ver si... Obviamente en el celular a veces responder, escribir es realmente un calvario porque a veces nos cuesta un poco. Y los que no somos nativos digitales, escribir una palabra en celular sí es complicado. Pero igual, preparar a los niños, iniciar lectura, comprensión. Fíjense bien, fíjense bien. Yo les puse una pista muy evidente en la imagen ¿Perdón? que está a la derecha. Estaban, gracias. Estas manos unidas puede significar algo. Bueno, ya lo están diciendo acá, dice conectar. Entonces tomen en cuenta que esta palabra conectar ya es también muy interesante. Por supuesto, público también interesante. La, la respuesta está en la imagen de que yo les puse a mano derecha. Entonces ahí pueden ustedes darse cuenta. También comprensión, imaginación, motivar, muy bien. Informar. Sí, también, por supuesto, el storytelling busca dar datos, por supuesto, contar una historia, generalmente, que a veces puede ser una historia para contar una historia, para contar ciencia ficción, para contar una parábola. Hay muchísimas, llamémosles géneros literarios, formas como tal. Pero todavía siento yo que déjense guiar por la imagen que está a la derecha y ahí pueden ustedes deducir una de las finalidades que busca el storytelling. Comprensión, me parece, ok, identificar, socializar, ordenar, conectar. Yo me quedaría con esa palabra, conectar. Y sobre todo está por ahí, creo yo, había escuchado, visto este público. De alguna manera, el storytelling busca la empatía, busca la emoción, apelar a los sentimientos. O sea, cuando uno cuenta una historia, no solo busca, por supuesto, la transmisión de los datos racionales, un esquema, sino ante todo, busca que que el narrador envuelva a las personas, a los oyentes, se metan en la historia, como que se metan en los zapatos de los personajes y ellos mismos sientan esa historia como suya y por lo tanto también quiere provocar una emoción, quiere provocar un sentimiento. Entonces, por supuesto, el storytelling no es para ponerse a llorar, pero es decir, está apelando a los sentimientos, está apelando a las emociones. Y eso se hace a través de no solo ideas claras y precisas, sino a través de símbolos, de metáforas, de analogías, de palabras que lleguen de alguna manera al corazón. Vamos y por último, a terminar esta parte con cuáles son las etapas del storytelling. La primera respuesta, ustedes escojan, hay 3 posibles respuestas. ¿Cuáles son las etapas del storytelling? O los pasos que uno tiene que seguir, por eso están las huellitas ahí en el mar. ¿Cuáles son los pasos que sigue el storytelling? 1 puede ser introducción, presentación y desenlace, o aquí le hace falta el B, o nudo, presentación, conclusión. Por ahí les pedimos de favor el tema de los micrófonos, por favor, para que lo puedan apagar, ¿verdad? Mientras estamos nosotros, ¿verdad? En nuestra presentación, por favor. Muchísimas gracias. Y la última,
introducción, nudo y desenlace. ¿Cuál A, B o C, o azul, rosadito o rojo, es la respuesta correcta? Ya tenemos una respuesta. Alguien ha dicho que es el número, el azulitos. Son las etapas o los pasos del storytelling. Vamos a ver, nos faltan todavía poco más porque somos como 15, 16. Muy bien, muy bien. Estamos, dos ya ya votaron por la propuesta roja. Recuerden que ustedes pueden escoger cualquiera. Ahorita no, por supuesto, vamos a decir cuál es la verdadera después, pero son palabras que hay pequeñas trampas porque pareciera que los conceptos son iguales, son parecidos, pero no, sí son diferentes. Introducción, presentación y desenlace va ganando por uno. Nudo, presentación, conclusión, el color rosadito, ninguna. Introducción, nudo y desenlace van con 2. Vamos a esperar y si no, pues vamos a ver si tenemos más respuestas. Qué raro que todavía no han votado. No se preocupen ahorita en buscar cuáles. No sé si tal vez no han votado mucho porque tal vez algunos están investigando en Google las etapas. Ahorita solo es así, ¿verdad? Por favor, partiendo de lo que nosotros sabemos, de lo que nosotros hemos escuchado. Incluso puede ser a pura intuición también poder responder. Muy bien, por cuestiones de tiempo, porque igual ya nos acercamos a las 4:30. La propuesta azulita, de alguna manera, lo que le falta es el nudo, la introducción, en lugar de presentación. Acá introducción es igual, presentación, lo que le falta es el nudo, o sea, el número 3 no puede ser. El rosadito tiene nudo, presentación. De hecho puede ser, pero la palabra clave o que va así que a desamarrar el nudo es el desenlace. Entonces el rosado no puede ser porque en lugar de conclusión sería desenlace. Entonces las etapas generalmente que se manejan en el storytelling son estas 3. Una introducción, una donde se presentan los personajes, donde hay una especie de contextualización, donde se pone como sobre la mesa, se enuncia un poquito, se describe el personaje, se describe el contexto, se comienza una pequeña descripción. La siguiente parte es, hay alguna problemática, hay un nudo que se le llama, hay una situación que hay que resolver, un problema, un dilema, un obstáculo que los personajes se enfrentan, o una misión o algo que a los personajes entonces en los cuales se enfrentan y esto afecta. Y luego, después ya viene la tercera última parte, entre comillas, que es el desenlace, es decir, cómo se soluciona esta situación, cómo se resuelve y cómo se llega a buen término, pues, el problema o la situación. Estas tres son importantes. Entonces, ya para ir terminando también, permíteme un segundito que... aquí estamos. Hay un video pero por cuestión de tiempo no lo vamos a ver, yo se lo recomiendo, que es Edu de Storytelling desde el Tecnológico de Monterrey. Es muy interesante y porque ya está, el storytelling es una estrategia, es una herramienta que comenzó precisamente con la narrativa asociada al mercado, o sea, cómo de alguna manera una buena historia vende literalmente cuestiones, pero ahora he entendido que hay un storytelling educativo, hay alguna historia que se aplica precisamente al sistema educativo.
Yo ya para terminar, permítame que está supuestamente, permítame que me había quedado no se grabó lo último que es el resumen. Permítame, sí, bien raro. Permítame solo que se me movió una presentación, sí, bueno, entonces, para terminar, ¿cómo lo podemos usar esto en nuestra práctica educativa? Em, por supuesto, en todas las áreas educativas, por supuesto, tenemos que ver según la competencia en la cual buscamos el contenido, pero lo más importante es que la historia tiene que mover las emociones. Es una forma de narrar. Por supuesto, el contenido es importante, es decir, la historia en sí, pero también hay elementos de mediación pedagógica, es decir, lo que ustedes dijeron. O sea, además de la historia, uno puede añadir imágenes, sonidos que hacen más real la experiencia y que le aportan entonces una más emoción. Hoy en día, por ejemplo, son bien famosos los podcasts, las historias así, porque porque apela mucho a la imaginación. O sea, los sonidos, la narrativa, como si es una historia contada oralmente, no tiene que hacerse en un tono así como que en una lectura plana, sino hay altos, hay bajos, hay susurros, hay gritos, hay onomatopeyas. Entonces, es decir, el recurso acá es la voz. Entonces ya uno debe también moldear y así que usar el instrumento que es la voz para poder llegar y comunicar el mensaje. Cuando es precisamente una historia que, que está más adaptada a los niños, ya utilizamos nosotros pues un elemento visual, como ustedes ya lo han dicho. Yo no pretendo ahorita descubrir el agua azucarada, sino cómo decir que también al diseño de una buena historia, al diseño de estas etapas de la presentación, del nudo y desenlace, se le añade ahora un tema de mediación pedagógica, que es cómo yo, a través de sonidos, de imágenes, de texto, ayudo a que esa historia llegue bastante bien. Por cuestión del tiempo, yo termino acá y espero que esos elementos le puedan servir a ustedes y que también pues podamos de alguna manera la, la, la experiencia que tenemos nosotros, la experiencia de que ustedes tienen bastante acumulada de su experiencia pedagógica, eh, les dé muchas herramientas y mucho acervo para poder agarrar una historia, mediarla y poder empatar con las emociones de las personas a las cuales ustedes quisieran pues comunicar esa historia. Les animo, les invito a que podamos entonces aprovechar de mejor manera estos insumos y ya después estaremos enfocando también otro tema que va un poco en esta línea. De mi parte, no sé, por el tiempo igual, ya si hubiera alguna pregunta, comentario, si alguien ya ha usado así bien, ¿cómo se puede decir? Ya con toda la intención del caso, storytelling en sus clases, pues por favor, lo puede comentar en este momento. Que tenemos, pues ya son siendo las 4:33. Si no, pues esperamos indicaciones de Fernando para proseguir con la siguiente etapa, ¿verdad? No sé. Bien, muchísimas gracias. No sé si alguien quería comentar o compartir algo.
Está abierto el chat o el micrófono, ¿verdad? Creo que algo importante que podemos darnos cuenta con el storytelling en nuestra experiencia dentro del curso, ¿verdad? Es que el aprendizaje invertido ha sido importante. ¿Por qué? Porque hay cosas que ustedes ya las están haciendo. Es decir, todos estamos creando nuestros cuentos, estamos en ese qué, eslabón de cómo lo voy a dibujar, cómo lo voy a plantear, cómo lo voy a diagramar. Implica precisamente esos espacios de creatividad, ¿verdad? Creo yo que cuando nosotros compartimos ese storyboard y ese storytelling, estamos hablando de nuestras historias, de nuestros cuentos y cómo a partir de nuestra imaginación empezamos a darle la creación, ¿no? De personajes, de valores, de elementos que nos acompañan, ¿verdad? Si no hubiera ninguna participación, pues vamos a dar paso a la siguiente etapa del curso. Ronald, ¿ibas a hablar o estabas poniendo Yo creo que como la asistencia, creo yo. tu asistencia? Si no, te estoy agarrando en fly. Bueno, entonces yo agradecerles, desearles lo mejor y ojalá que todos estos elementos que ahorita se miran como un rompecabezas, que tienen muchas partes, puedan ustedes unir y amalgamar para que esta historia, ese cuento, puedan presentar al final pues con todos estos recursos y mucho ánimo pues en la producción y mucho ánimo en la carrera y muchos saludos, ¿verdad? Muchísimas gracias, Edwin. Como tenemos agenda apretada, pues vamos a darle paso de una vez al siguiente proceso. Creo que los elementos, como les decía hace unos segunditos, que nos acompañan, precisamente nos insisten en la metodología que hemos estado utilizando. Y ustedes se habrán dado cuenta, ¿verdad? Ustedes dicen, ¿por qué es que la clase es el viernes, pero nosotros el domingo o el lunes ya tuvimos nuestra infografía? O o ese domingo o ese lunes también ya nos dejaron alguna actividad. ¿Qué implica? La forma en la que nosotros construimos nuestro aprendizaje. Y algo que para nosotros es importante es que ustedes vivan todo esto que hemos estado trabajando a lo largo de las sesiones. Imagínense, ya vamos en la sesión 15, solo quedan 3. ¿Qué implica eso, verdad? El que ustedes digan todo lo que se nos enseñó acá, todo lo que se nos mostró, también nosotros lo vivimos. También a nosotros nos tocó estructurar, planificar, imaginar, compartir con nuestros niños, ¿verdad? Porque una vez nosotros estamos inmersos en este proceso que ya decía Edwin con la mediación pedagógica, estamos haciendo eso, mediando. Y entonces, ¿verdad? Voy a entrar a una temática que es súper interesante porque hemos estado trabajando, que es la lectura guiada, que es la lectura independiente, que es la escritura guiada, que es la escritura independiente. Ahora me voy a enfocar en el vocabulario, ¿verdad? Y ustedes dicen, puchica, eso, para eso nos prestamos, porque resulta que tenemos un montón de palabras que expresan, que reflejan lo que nosotros pensamos, sentimos y queremos hacer. Evidentemente para nosotros es fundamental la idea y la construcción psicopedagógica, es decir, vuelvo y repito, psico, pensamiento, sentimiento, acción. Peda, que tiene que ver con el aprendizaje, y lógico, que tiene que ver con el estudio. Es decir, este proceso es un estudio sistematizado para el aprendizaje de los pensamientos, de los sentimientos y de las acciones. Importante, vamos a hablar de la práctica del vocabulario. Entonces, ¿verdad? Así de manera reflexiva, así de manera filosófica, decimos, ¿cuánta importancia le damos nosotros al vocabulario? ¿Contamos o enlistamos nuestras palabras nuevas? Es decir, ¿cómo nosotros hacemos para tener una panorámica de cuántas palabras debería de estar reconociendo el niño por nivel, por grado, por temática?
Resulta que para nosotros en el proceso psicopedagógico sí le damos esa importancia. Incluso todos los procesos logopédicos nos insisten en que tenemos que cuantificar, tenemos que tener bien identificadas las palabras. Cuando digo logopédico, estoy hablando de esa adquisición del lenguaje para que luego se traduzca en comunicación y en información o mensaje, ¿verdad? Ese proceso, ese caminito de la cuantificación de palabras viene desde que son bebés nuestros niños, ¿verdad? Y entonces, si nosotros vamos al doctor o si nosotros los llevamos con un especialista o si nosotros necesitamos incorporarlos a una escuela de preprimaria, etcétera, ¿verdad? ¿Qué es lo que primero nos van a preguntar? ¿Es su niño ya habla? ¿Cuál fue su primer palabra? Eh, Más o menos a qué edad ya unía palabras o creaba oraciones. ¿Por qué es que se nos insiste eso, sobre todo en las primeras etapas? Pero ustedes mismos tienen la experiencia de sobra para decirme que a veces estamos ya en tercero, cuarto o quinto primaria y vemos que nuestros niños tienen una adquisición de vocabulario reducida. ¿Por qué es que lo hacemos? Porque el vocabulario implica el nivel de madurez cerebral. ¿Por qué hablamos del nivel de madurez cerebral? Porque nosotros estamos trabajando con la plasticidad, es decir, pensar que nuestro cerebro es como que fuera la plasticina, se está moviendo y estamos generando a través de ese estímulo, a través de ese palpar nuestras áreas cerebrales, estamos creando funciones ejecutivas. Pero, ¿cómo se traduce todo esto? Las habilidades blandas tienen que ver con la estimulación, el acceso que yo tengo a elementos que me acompañen. Nosotros le vamos a dar énfasis a la atención, a la memoria, percepción, intuición y por consiguiente a la selección natural para resolver un problema. Y entonces se entiende de mejor forma que una función ejecutiva es aprender a tomar decisiones. ¿Pero cómo? De la manera en la que yo atiendo, memorizo, comprendo, sistematizo, construyo resúmenes en mi cerebro. Porque, vuelvo y repito, el vocabulario lo que hace es que yo tenga un esquema, una malla global que me permita seleccionar. Y entonces resulta que en nuestros procesos psicopedagógicos, cuando pensamos, cuando sentimos y cuando actuamos, lo que hacemos es validar las neuronas espejo. Las neuronas espejo lo único que hacen es replicar todo lo que ya se haya aprendido. A mí me gusta esta idea de Lev Seminovich Vygotsky. Tal vez no nos sabíamos todo el nombre completo, pero Vygotsky sí. Él hace énfasis en el aprendizaje social y él dice que para yo poder enseñar cualquier cosa tengo que iniciar con el vocabulario. Entonces el niño tiene que escuchar, 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 escuchar muchas veces algo. Y por eso es que se nos ha dicho que un cuento en la noche es muy bueno. Ya alguien participó en el primer tema hablándonos al respecto, que las maestras de preprimaria iniciamos todas nuestras clases con un canto o con un cuento. Resulta que se nos olvida, ¿verdad? Que todos los demás lo tendríamos que hacer igual. Si nosotros arrancáramos y nosotros incentiváramos esa lectura continua, esa preparación en función del vocabulario, porque, cabal, si yo vuelvo a contarles la misma caperucita que conté en párvulos o esa caperucita que conté en primero primaria, pues obviamente el niño lo que siente es como, ay, eso es muy infantil o, eso tiene un nivel más bajo. Pero si resulta que yo cada vez que cuente la misma historia, lo que hago es agregarle elementos, es decir, le agrego vocabulario, mi ambiente cambiaría, mi perspectiva cambiaría. ¿Por qué? Porque el niño lo que necesita es introducirse al mundo. Una forma sencilla es hablar de la prosaica. ¿Qué significa prosaica? Es la vida
cotidiana. Es decir, el niño no necesita asumir que el estudio, el acervo cultural es como algo elevado y solo de la gente erudita. No, el niño necesita sentir que es parte de su ambiente, que es parte de su construcción, que es parte de su realidad. Por lo tanto, es importante esa construcción de lo que sea la vida urbana y la vida rural, la derivación de las palabras, la construcción de sopas de letras, que el niño mismo sienta que va avanzando y darle la emocionalidad. Es decir, implica la manera en la que el niño se va dando cuenta, incluso no importa si yo estoy trabajando con los más chiquitos que, entre comillas, solo estoy haciendo aprestamiento, como nos lo dice la gente convencional, ¿verdad? Incluso la gente convencional nos va a decir, solo los llevan a jugar. Pues claro, ese juego, esa dinámica, esa consecución de instrucciones, lo que hace es que el niño vaya generando de manera natural un organizador gráfico. Y entonces, la maestra de preprimaria lo que hace es plantear todo lo que van aprendiendo en orden. Y a veces tiene una figura, a veces tiene la palabra escrita, a veces tiene ese listado que le facilita a los niños decir, todo esto es lo que hemos visto en esta semana, en esta unidad o incluso en este año, ¿verdad? A veces nosotros lo que hacemos es acumular las tareas de los niños y con cierta frecuencia entregamos esos folders o esos sobres en donde los niños han ido acumulando sus actividades. De la misma manera lo tenemos que hacer todos. O sea, es decir, yo y ustedes me han escuchado muchísimo esto, ¿verdad? La educación es desde que inicia el proceso de formación hasta que yo lo puedo llevar a un nivel de doctorado. Es decir, estoy hablando de la preprimaria, la primaria, básicos, diversificado, universidad, técnico, ¿verdad? Licenciatura, maestría, etcétera. Y suena como una cosa tan exagerada, pero eh, la educación de América Latina, dijéramos, ha dado respuesta a este libro de Paulo Freire, que es La educación del oprimido, y claro, en los años 60 que se hablaba de esto, dio un gran revuelo, ¿verdad? En muchas de las teorías, pero específicamente en la pedagogía, se incentivó el por qué es que debería de existir descentralización en la educación. Y eso hace que nosotros entendamos por qué las escuelas iniciaron siendo de una manera y han ido complementándose gradualmente. ¿Por qué es que se ha favorecido que en las escuelas primarias tengan una escuela anexa de preprimaria? ¿O por qué deberíamos de estar cerca de un INEV? ¿O por qué es que las universidades, tanto la pública como las privadas, alquilan o prestan instalaciones, ¿verdad? Tiene que ver con esto, porque se tiene que notar que en realidad yo estoy cerca de la educación y el niño lo tiene que ver. Entonces, claro, de todas estas palabras, la más rimbombante pues fue prosaica, pero ya les dije, prosaica significa sentido en la vida cotidiana. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo nos podemos favorecer nosotros, tanto el maestro como los niños, el trabajar con tarjetas o fichas? Puede ser con letras, puede ser con dibujos, puede ser con palabras, puede ser con significados, puede ser con opciones de oración, puede ser con tarjeta sorpresa. Es decir, nuestra intención es que se evidencie la carga de vocabulario, de palabras nuevas, de utilización, de ejemplificación, de significación, de opciones en donde los niños lo van evidenciando. Y entonces, claro, ustedes pueden hacerlo con tarjetas, pueden escribirlas en la pizarra, pueden tener un mural, pueden tener las propias fichas, pueden haberlas escrito en un cuaderno. Es decir, la intención gradual de esto es que tenga una consecución y que el niño y el maestro pueda evidenciar esa acumulación de palabras, sobre todo nuevas, o de utilización de esas palabras en diferentes escenarios. Nosotros, ¿verdad? Sabemos que la evolución, ¿verdad? Gradual, pero
cada uno de los elementos tiene un componente especial. Es decir, de la imagen, diente, me posiciona, me ejemplifica, me sitúa, me hace sentir algo. E, la imagen, estrella. F, la imagen, fuego. Y como yo les digo, yo puedo estar dando clases en tercero primaria y sentir como, ay, esto tan despacito que iría. Pero resulta que a veces me doy cuenta que a mis propios chicos, a mis propias chicas, les está costando incluso algo que no lo aprendieron bien o que en la fase en la que lo deberían de haber aprendido, todavía no gesticulaban bien. O incluso, ¿cómo vinculamos que mi idioma materno es uno y que el idioma oficial es otro? Implica esa incorporación gradual que va teniendo el niño en función de su madurez, en función de su desarrollo y en función de la adquisición del vocabulario. Evidentemente, hay un grado súper mayor, súper más fuerte, conforme yo voy necesitando adquirirlo, ¿verdad? Ahora que vemos en estas pantallas, decimos, no tener pelos en la lengua, ¿qué significa? Peinarse el pelo o ser sinceros. Ser Ser sincero. sinceros. Ah, muchas gracias. Ser un trozo de pan significa ser muy blando o ser muy bueno. Ser muy bueno. Bueno. Lo vemos, ¿verdad? Lo que a mí me interesa es que ustedes puedan sentir cómo, si le doy importancia al vocabulario, mis elementos en cualquiera de las materias se empieza a incrementar, porque entonces se adquiere esa lectura desde el aprestamiento hasta la adquisición más elevada, por decirlo de alguna manera. Completemos estas oraciones. Miremos en orden. Él Aguacate. es verde. Sonia, me estás haciendo rayitas en la, en la pizarra. No importa, pero para que te des cuenta si no lo habías visto antes. La segunda, la Araña. 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 es negra, ¿verdad? Miremos la tercera. Arcoíris. El Entonces, arcoíris. el arco iris es de colores. Y la última, Abeja. La La abeja. abeja. fabrica miel. Si vemos, dijéramos, cada uno de los elementos que les he ido presentando implica un reto diferente, implica una competencia diferente, implica una habilidad diferente. A mí me gusta siempre hacer el énfasis en el proceso psicopedagógico de los elementos básicos para nosotros aprender algo, sobre todo cuando tenemos problemas, ¿verdad? Cuando todo es típico o normal, pues camina solo, ¿no? Pero cuando es atípico o anormal, yo tengo que saber decir, bueno, ¿cuáles son los elementos básicos que me pueden acompañar? ¿Este niño nació con esas características? Ah, ese es un elemento congénito. ¿Verdad? Yo lo puedo estimular, pero ¿será que yo voy a adquirir? Perdón, solo voy a ver si alguien tiene el micrófono abierto. Ah, ahí está. ¿Verdad? Si son procesos congénitos, así fue como nacimos y cómo y cuándo voy a poder trabajar con estos chicos, estas chicas. El proceso es neurodegenerativo, es decir, ya se habían adquirido las habilidades, algo sucede y entonces me toca rehabilitar. Yo tengo que considerar, como siempre se los digo, en qué fase está, en qué momento se encuentra, lo logra hacer, no lo logra hacer, me voy a la etapa anterior, me voy a la etapa anterior, porque una vez yo estimule las áreas, pues puedo adquirirlo. Un tercer elemento es si hay negligencia, ¿verdad? ¿Qué implica? ¿Verdad? Y nosotros sabemos que nuestras realidades a veces son fuertes, ¿verdad? Y entonces, ¿qué implica el que o no me lo llevan a clases, o viene sin comer, o lo ponen a trabajar, etcétera, ¿verdad? Es decir, ¿qué está pasando para que el niño no aprenda? ¿Verdad? Eso es importantísimo. Un tercer elemento es cuando hay accidentes, ¿verdad?
cuando me pasan cosas, en psicología pues le llamamos traumas, pero los traumas pueden ser o físicos o emocionales. Y entonces ustedes dicen, sí tiene importancia la forma en la que yo educo a los niños, la forma en la que yo acompaño a los niños, la forma en la que yo reviso su aprendizaje, porque ese impacto, si es una repetición de algo que ya viven en sus casas, pues para ellos va a ser un accidente y va a ser un proceso que los va a marcar y que los va a poner como que estuviéramos en pausa. Y por último, las enfermedades, ¿verdad? Porque vamos a saber que pasan etapas en donde se enferman y me faltan, donde llegan a clases súper enfermos o súper aguados o súper cansados o súper distraídos, ¿verdad? Insisto, ¿verdad? Porque aquí les puse dibujitos, pero estoy hablando temas, ¿verdad? Y entonces se los repito, ¿cuáles son los 5 componentes comunes cuando yo veo dificultades? Tengo que saber si el proceso es congénito, tengo que saber si hay una situación de, eh, de rehabilitación que se necesita, tengo que saber si hay negligencia, tengo que saber si hay accidentes y tengo que saber si hay enfermedades, ¿verdad? Y eso me va a facilitar, por consiguiente, la construcción de lo que yo quiero adquirir con los niños. La construcción no hay pena, Sonia. Es que porque me empezaron a aparecer rayitas aquí en la pantalla. Em, si quieren, freno aquí y me dicen si se está entendiendo lo que estoy diciendo, ¿verdad? Para no irme tan elevado con mis palabras. ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos? Me pueden dar emojis, me pueden poner imágenes, me pueden escribir en el chat o me pueden decir. ¿Qué pensamos? ¿Se está entendiendo lo que voy diciendo? Porque estamos hablando del vocabulario, ¿verdad? Pero es importante la manera en la que yo me voy introduciendo en términos psicopedagógicos, ¿verdad? Odra dice que está claro. Ronald ya me dio un like. Los demás que sentimos, que pensamos, hay algo que nos genere inquietud y yo freno o yo repito algo si se necesita. Aquí dijéramos, lo importante de este ejercicio siguiente nos dice a leer. Lee la oración e ilumina si lo hiciste bien. Entonces, ¿cómo se ilumina? ¿Verdad? Se supone que en la página yo podría colocar, ¿verdad? Y entonces decimos, Lila mira la lima de la mesa. ¿Cuál fue la sílaba que más se repitió? El lobo no come limas. ¿Cómo pintaríamos nosotros? Laila come el limón. La lata de zumo es de lima. Leí todo, me faltó 1 o 2. Tengo que practicar. Obviamente, en esta construcción del vocabulario, yo les hacía el énfasis de esta derivación de las palabras, ¿verdad? Estamos haciendo referencia a una forma de brindar mayor información y continuidad al lenguaje oral. Además, lo que hacemos es reconocer para la lectura y la escritura un proceso ortográfico, porque me permite saber la palabra origen y luego darle muchas vueltas, muchas formas, muchas estructuras. Claro, ¿verdad? Ustedes dicen a nivel macro, ¿verdad? Enfocarnos de esa idea del latín lux para hablar de luz y luego hacer el énfasis de lucero, lucecita, tragaluz, contraluz, ¿verdad? Me daría un panorama completamente distinto a la hora de yo estar aterrizando en mis clases, porque ustedes dicen, si yo doy un dato interesante, hay cosas que se memorizan, hay cosas que se graban, hay cosas que se esquematizan en función de cómo, cuándo y dónde lo presento. Veamos lo más sencillo, ¿verdad?
Nuestra palabra central es fruta, frutería, frutero, frutal, afrutado, ¿verdad? Implica la esquematización, la consecución de mi pensamiento y evidentemente del pensamiento de los chicos que estamos atendiendo. Veamos estas palabras derivadas. Pan, panera, panadero, panadería, zapato, zapatero, zapatera, zapatería, chocolate, chocolatera, chocolatero, chocolatería, pescado, pescador, pescadero, pescadería, jardín, jardinera, jardinero, jardinería. ¿Verdad? Wendy nos pone en el chat como familia de palabras, correcto. Porque eso hace que ustedes digan, de una sola yo puedo construir 3, 4, 5, 6 opciones. Y vieran que al inicio es un juego, ¿verdad? Porque es un juego de palabras. Pero gradualmente ustedes dicen, la incorporación de esas palabras hace que yo construya el pensamiento de los chiquitos de una manera mucho más atinada, mucho más afortunada y mucho más ordenada. Porque, como lo hemos visto en las clases anteriores, mi esquema, mi metodología va a favorecer cómo se oye, cómo suena, cómo se siente, cómo se escribe y a qué se comprende o cómo se comprende. La derivación, pues obviamente va a implicar prefijos y sufijos, ¿verdad? Y es una manera de adentrarnos en esquemas, estructuras mucho más profundas de la dialéctica y de la construcción del lenguaje, ¿verdad? Podemos hablar de sustantivo más sustantivo. Imagínense esta palabra, carricoche, sustantivo más adjetivo, aguardiente, verbo más sustantivo, matamoscas, verbo más verbo, duerme vela, adverbio más verbo, menospreciar, adjetivo más adjetivo, rojiblanco. No sé si lo vemos, ¿verdad? Porque yo estoy intentando que ustedes lo vean desde lo más sencillo hasta lo más complicado, pero lo que implica es que yo tengo que graduar esa educación. Entonces, yo puedo ser maestra de preprimaria y hacer este mismo ejercicio. Claro, lo que necesito hacer es darme mi tiempo, darme el esquema, favorecer el orden en cómo yo lo voy a presentar a mis chiquitos. Yo puedo ser maestra de tercero o de cuarto primaria y de la misma manera tengo que introducirlos para que no se sienta como que de repente ahora me están hablando de saber ni qué cosa, ¿verdad? Sino que implique una forma estimulante de darle consecución. Y si lo vemos, ¿cuánto me he tardado yo para explicar esto? Ha sido cuestión de segundos. ¿Me doy a entender? Veamos aquí en el chat. Evelyn nos dice, qué bonito, nos ayuda a conocer palabras nuevas de forma divertida, verá como una estimulación. Correcto. Eso es lo que yo quiero que ustedes vean. Porque cuando yo lo veo así, insisto, nosotros somos adultos, yo lo entiendo y ya trabajamos esto, es decir, somos maestros. Pero ¿ven la forma fácil de irle dando esa consecución? Miremos esto mucho más complejo o mucho más elevado. ¿Cómo sería la palabra primitiva? ¿Cómo sería una palabra derivada? ¿Cómo sería una palabra compuesta? ¿Cómo sería, perdón que aquí puse la imagen, una palabra parasintética? Veámoslo como ejemplo. ¿Verdad? Primitiva, estamos hablando de la raíz. Derivada, si hay prefijos o sufijos, es decir, prefijo más raíz o sufijo, raíz más sufijo. Raíz, ¿verdad? La palabra compuesta es raíz más raíz y las parasintéticas es raíz más sufijo. Es decir, estamos hablando de una composición más una derivación. Veamos ejemplos. Una palabra primitiva, mar, queso, un proceso derivado, infinito, deshacía, mesita, lechero, paraguas, paticorto, altibajo. Miremos una palabra parasintética, quinceañero,
Ahora, ¿verdad? Dice uno que y cómo nosotros podemos ir avanzando, ¿verdad? En esa consecución de nuestro pensamiento. Eso es lo que yo quiero que ustedes vean, que no es o lo fácil o lo difícil, sino que es la consecución. Las palabras primitivas pueden llevar a fijos flexivos, es decir, desinencias, mares, quesos. Las palabras derivadas pueden llevar a fijos flexivos, otra vez, desinencias, infinito, infinita, infinitos, infinitas, deshacía, deshacías, deshacia, ¿verdad? Mesita, mesitas, lechera, lechero. ¿Me explico? Pueden llevar estos procesos, las palabras compuestas, paticorto, paticorta, paticortos, paticortas, altibajo, altibajos. Algunas palabras compuestas mantienen el orden de la frase. Correveideile, ¿verdad? Sábelo todo. ¿Lo vemos? Es simplemente una consecución. Miremos las parasintéticas. Desalmado, perdón. Avejentado. Le vamos a prestar atención porque estas palabras se forman simultáneamente con todos sus componentes, porque de por sí no existe ese proceso, ¿verdad? El quinceaño a quinceañero, desalma a desalmado, abejado a avejentado, ¿verdad? Pueden llevar a fijos, flexivos igual, desalmados, quinceañeras, ¿verdad? Como una consecución. ¿Sienten que vamos bien? Ay, perdón que aquí estaba intentando moverles esto para poder moverla, mi pantallita. Pero lo que hice fue agrandarla. Ahora veamos las sopas de letras, ¿verdad? ¿Qué implican estos ejercicios o estos procesos, ¿verdad? Del pensamiento que a veces nosotros sabemos que existe, pero lo trabajamos bien poquito. Y yo les puedo decir que a veces yo en la misma universidad, en carrera de licenciatura, les pongo ejercicios de sopas de letras y les digo, les voy a poner una sopa de letras, no hay nada oculto, ¿verdad? Sino que simplemente es busquemos palabras que nos resuenen para construir un tema y a partir de que las encuentre, por lo menos encuentre unas 10, unas 12, unas 15 palabras a veces, y con esas palabras trabaje un texto, ¿verdad? Usted a la hora de estarlas encontrando, va a dilucidar de qué tema quiero que usted hable y entonces lo trabaja. Y estoy hablando de un estudiante de universidad. Imagínense que nosotros lo podamos trabajar con más chiquitos. Las sopas de letras te ayudan a agilizar la mente. Es una estrategia para la lectura rápida, pues requiere el descubrimiento, el complemento y la significación por tema. Muy fina, Evelyn, por ponerme, que vamos bastante claros. Miremos la sopa de letras. Es una sopa de letras con la letra E. Estamos buscando espejo, estufa, elote, empanada, escoba. Ustedes me dicen cuando ya las hayan encontrado. ¿Verdad? Me pueden poner un like eh, para, para yo estar sabido que ya lo hemos hecho. ¿Verdad? Busquemos dónde está. Si lo vemos, el proceso gradual lo que implica es como la estimulación, ¿verdad? Cómo mis ojos logran o favorecen em, ese esquema, ¿verdad? Es un esquema mental. Estufa arriba, elote abajo. Muy bien. Escoba arriba del elote. Espejo para abajo en la primera línea.
¿Lo vemos? ¿Verdad? Insisto, el ejercicio es nosotros trabajarlo. Miremos esta otra, un poquito más complicada. ¿Verdad? ¿Qué implica? Ay, aquí estamos trabajando una sopa de letras más complicada, ¿verdad? ¿Qué estoy buscando? Documento, expediente, Puebla, Archie, Pepita. Al inicio, dijéramos, lo hacemos como muy similar a la primera versión, que estamos, ese tipo de juegos como de memoria, de dominós con imágenes, que gradualmente los llevan a trabajar las sopas de letras, es decir, a unificar, a encontrar solo una letra, a encontrar solo una característica, a encerrarla, a pintarla, a subrayar completo, a usar el marcador o el resaltador que si le presento las imágenes para que asocie imagen, palabra, la sopa, solo las palabras para que identifique la palabra y la busque en la sopa, cuando le quito las palabras y que solo las puede buscar, cuando le digo que se van a encontrar de manera horizontal o vertical o inclinadas, ¿verdad? Lo que hacen es que el cerebro se vaya estimulando. Miremos sopa de letras con las formas, ¿verdad? Como les decía, implica esa construcción que nosotros le damos, ese estímulo y ese sentido que nosotros le podemos dar. Para nosotros como maestros y para nuestros chiquitos es súper importante el sentir el avance. Implica la evolución y el desarrollo gradual del lenguaje oral, la clasificación temática y la aplicación de dichos términos en un vocabulario coloquial. O sea, de repente nosotros empezamos a encontrar términos, expresiones, palabras que los mismos niños utilizan porque alguien más lo está utilizando. A veces vamos a encontrar palabras como dijo Edwin al inicio de la clase con términos anglosajones, ¿verdad? Es decir, podemos hablar de Google, podemos hablar de googlear, ¿verdad? Podemos hablar de el teléfono o el cell phone, ¿verdad? O el iPhone, ¿verdad? Que son palabritas que ya las utilizamos porque tienen que ver con un mensaje que se ha recibido. Pero luego vamos a encontrar otras como qué chido, qué chilero, qué nice, ¿verdad? Que implican esos constructos graduales que vamos escuchando o que los chicos escuchan en las caricaturas y si las escuchan más mexicanizadas o son caricaturas más de un canal gringo, ¿verdad? Implica esas maneras en las que los niños están escuchando las cosas. Así, así es como el vocabulario implica un avance. Porque ustedes le enseñan a decir gracias, ¿verdad? Por favor, con permiso, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿verdad? Cuando nosotros los tenemos como chiquititos es como mucho más evidente, pero imagínense cómo se trabaja con uno de primero primaria, cómo se trabaja con uno de segundo primaria, cómo se trabaja con uno de tercero y así sucesivamente. De repente nosotros empezamos a notar que ya utilizan esas palabras, que ya las introducen en su forma convencional, en su prosaica, en su rutina diaria. Esto va a sonar como un poquito fuerte, pero implica mucho cómo el maestro lee y cómo el maestro habla, porque nosotros vamos a notar esas grandes diferencias en la utilización de los términos, en la ejemplificación de los términos y en la expresión de los términos. ¿Eso qué significa? Que el maestro tiene que leer. Y si el maestro lee, el maestro utiliza palabras nuevas. Y si el maestro utiliza palabras nuevas, sus niños utilizan y usan palabras nuevas. Como les digo, ¿verdad? Vamos o partimos desde los elementos más sencillos que podemos trabajar con los chiquititos hasta un elemento mucho más complicado, ¿verdad? Que implica una abstracción en el pensamiento, ¿verdad? Hablamos de ese organizador gráfico.
Imagínense que yo empiece a hablarles a ustedes sobre los sonidos de los animales, ¿verdad? Ya habían hablado de las onomatopeyas, etcétera. Pero imagínense que yo empiece el pájaro, piar, pío pío, el gato, maullar, miau, la gallina, cacarear, cocorocó, la rana, croar, el perro, ladrar, la vaca, mugir, el gallo, cantar, el león, rugir, el cerdo, gruñir, la oveja, balar. Uy, ¿verdad? Dice uno, imagínense una clase de estas que podría estar trabajando tema de ciencias naturales o podría estar trabajando un tema cultural o podría estar trabajando un tema familiar y que yo lo introduzco dentro del aprendizaje. ¿Verdad? Y aquí en la otra imagen nos hace lo mismo, ¿verdad? Con animales un poquito más complicados, ¿verdad? Entonces me pone el pato, la cabra, el búho, la cigüeña, el ratón, el zorro, el jabalí. ¿Lo vemos? Insisto, lo que yo quiero es que ustedes vean cómo el vocabulario lo que hace es que gradualmente se incorpore en nuestro pensamiento y nos permita elevar nuestra tónica, nuestro acervo, nuestra construcción. ¿Cuántos de nosotros nos gusta jugar basta, verdad? Letra, nombre, animal, fruta, verdura, ciudad o país, cosa, comida. ¿Verdad? Yo a mis estudiantes regulares, ¿verdad? Que me ven todas las semanas, yo les insisto mucho en el acervo cultural, porque si yo tengo acervo cultural, esto me es más fácil. Es decir, yo puedo decir, y ustedes empiezan, bueno, ¿verdad? Amalia, ¿verdad? Y así sucesivamente empiezan a intentar descifrar y ponerle una puntuación. ¿Me doy a entender? Y empiezo a decir, Ana, pero ¿qué animal pondría yo acá? ¿Qué fruta pondría yo acá? ¿Qué ciudad pondría yo acá? ¿Qué cosa se me ocurre? ¿Qué comida se me ocurre? Empiezo yo con la F, ¿verdad? Flor, foca, etcétera. ¿Me explico? Y parece tan sencillo, pero ustedes estos elementos los pueden cambiar, porque si usted tiene el conteo de las palabras, usted puede haber hablado de matemática o de ciencias o de sociales o haber trabajado lectura y esto se enriquece, pero de una manera exagerada, sobre todo cuando el niño siente que es un juego. Miremos las formas distintas. Lee la lectura y contesta las preguntas. Martín el pez. Martín es un pez. Él es rojo y amarillo. Le gusta nadar. Martín puede nadar muy rápido. ¿Qué es Martín? ¿Un pez o un niño? ¿De qué color es? ¿Negro y blanco? ¿Rojo y amarillo? ¿Qué puede hacer? ¿Caminar o nadar muy rápido? Rufo y Alex. Alex está jugando con Rufo. Rufo es un perro café y peludo. Rufo necesita un baño. ¿Con quién juega Alex? ¿De qué color es Rufo? ¿Qué necesita? Miremos acá, ya nos amplía. Describe con tus palabras cómo es la apariencia de Alex, ¿verdad? O cómo es la apariencia de Rufo. Darle emocionalidad. Si ya en la fase anterior estamos sopesando o estamos dándole mucho énfasis o interés al avance, imagínense si nosotros le prestamos atención al sentir. Implica que podemos darle sentido e interpretación. Puede ser utilizado el sociodrama, la interpretación o la imitación o la expresión corporal. Que vayan vestidos como la profesión que ellos quieren ser en el futuro, o les pedimos específicamente que trabajemos algo. Hoy vamos a hacer una ensalada de frutas, hoy vamos a hacer un
pastel que no necesita horno, hoy vamos a trabajar con gelatina, hoy vamos a trabajar... cada vez que nosotros introducimos y convencemos al niño, lo que hacemos es un sociodrama constante, una interpretación constante, una imitación constante y por consiguiente el vocabulario es una expresión corporal constante, porque el niño lo incorpora, el niño se siente parte y al niño le encanta memorizar. Esa es su naturaleza. Cada uno de nosotros sentimos una mayor habilidad en alguna de las áreas. Insisto, lo que necesitamos es tener a los niños convencidos y ellos nos siguen. Algunos de nosotros lo podemos hacer con el cuerpo, algunos otros lo vamos a hacer con dibujitos, eh, con marionetas, con títeres, o les vamos a pedir a los niños que los hagan. Insisto, lo que yo estoy intentando favorecer es la continuidad que le da la comunicación, la representación, la expresión al niño. Porque al niño le encanta ponerse en el papel y expresar, comunicar. Incluso hasta los niños que tienen dificultades en el habla, les encanta todo lo que tenga que ver con materiales o con estimulación. Nuestra infografía decía, hay que hablar de objetos y de historias. Hay que desarrollar conversaciones, lenguaje y expresión para el seguimiento de instrucciones, gamificación e interacción. Si nosotros hacemos esto e incluimos esto en nuestros salones de clase, el nivel empieza a subir y se empieza a notar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el niño tiene una forma ampliada de expresar, de significar, de representar, de interpretar el mundo. Por consiguiente, aquellas habilidades blandas que yo les decía empiezan a crecer. Es como que yo estuviera, va a desovar y va a desovar esa plasticina, porque les estoy dando más herramientas, más elementos, más recursos para que su acervo crezca. Y aquí yo les había dejado porque iba a empezar yo con el tema de arte, ¿verdad? No sé si tenemos alguna duda, algún comentario hasta el momento. ¿Cómo sentimos la clase de hoy? ¿Verdad? Recordemos, el tema fue vocabulario. Y yo le presté como especial énfasis a algunos de los elementos. ¿Qué pensamos, qué sentimos? ¿Cómo nos fue en la clase de hoy? Alguien que quiera compartirnos su sentir, su experiencia con lo que yo acabo de decir. Evelyn nos pone excelente, muchas gracias, muy fina. Les recuerdo, ¿verdad? Para que no se nos escape, una forma sencilla, les dije, es hablar de la prosaica, vida, ¿verdad? O el sentido en la vida cotidiana, la derivación de las palabras, trabajar con sopas de letras, el que se pueda sentir el avance y terminamos dándole emocionalidad. Creo que son elementos sencillos que nos permiten a nosotros construir un vocabulario mucho más elevado con nuestros chiquitos. Insisto, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario que me permita a mí saber cómo estamos o cómo nos sentimos con la clase de hoy? Licenciado, buena tarde, compañeros. Wendy, buenas tardes. Para mí la clase es excelente, licenciado. Hay nuevas ideas también que usted me ha dado el día de hoy. La mayoría yo las he aplicado porque estudio PADEP y viera que los niños se ven muy emocionados y hay días de que no vamos a ver la clase, o sea, o jugamos tarjetas con Shinka, con tablas de multiplicar, pero ellos se emocionan y lo quieren a diario, ¿verdad? Entonces, para Correcto. mí el tema de hoy es excelente, licenciado. Gracias. Muchísimas gracias, Wendy. Verá, esa es la intención. Como le repito, y qué buenísimo si yo estoy llevando o ya llevé el programa de profesionalización, ¿verdad? Y,
o que yo ya tenga estudios, o que yo ya haya incursionado en diferentes programas. Eso es maravilloso, porque ¿qué es lo que me da eso? Un vocabulario más alto, ¿verdad? Porque es mi experiencia, mi forma de expresarme. Y entonces, eh, suena como a imagen futurista, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si nosotros cada vez nos especializamos más, ¿verdad? Y por eso es que nosotros trabajamos este programa, ¿verdad? Eh, eh, Como institución, dijéramos, le prestamos énfasis a la lectura y la escritura, pero lo que queremos nosotros es eso, ¿verdad? Que el maestro siempre esté estimulado. Una vez el maestro está estimulado, siempre está leyendo una cosita, ¿verdad? Y ustedes ven, las infografías no son kilométricas, ¿verdad? No son 50 páginas, es una página que a la vista de la computadora se ve como que fuera una página oficio con dibujitos, ¿verdad? El hacer un ejercicio que me permita a mí, ¿verdad? Precisamente estimularme a mí o estimular a mis niños, hace que mi canal, ¿verdad? Tenga un norte. La metodología, al final del día, pues va a tener nuestro nombre y nuestro apellido. Es decir, ustedes aprenden a hacer o a construir la metodología Gómez, ¿verdad? O la metodología Cárdenas, o la metodología Jiménez, Valdés, Joc, Pérez, Lemus, Vivar, Chiquín, ¿verdad? Me explico. Implica la manera en la que nosotros captamos, ¿verdad? Y decimos, voy a probar esto otro. Y eso es lo que hace que mis clases mejoren, ¿verdad? Y agradecemos la participación de Wendy, porque precisamente eso es, ¿verdad? Cuando alguien ya tiene esa experiencia de decir, es que yo ya he trabajado con tarjetas y yo ya he visto cómo a los chicos les gusta, ¿verdad? La cuantifican, la visualizan, la interpretan y les encanta, ¿verdad? Podemos trabajar el ejercicio como que fuera poporopo, ¿verdad? Simplemente es situar, ¿verdad? Voy a trabajar este material, voy a trabajar este libro, voy a trabajar este tema y cómo vamos a cuantificar lo mucho que estamos aprendiendo, lo mucho que estamos adquiriendo y cómo para el siguiente tema ya necesitamos utilizar esa palabra, esa expresión, ese sentir o esa conjugación, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Ustedes ya saben que yo soy mero parlanchín, ¿verdad? Pero intento irme lo más ágil posible para no aburrirlos a ustedes. Si estamos bien ahí, voy a pedirles que nos tomemos la fotografía y entonces así paro la grabación y nos quedamos hablando de Canva si es que quisiéramos participar con ese elemento. Muchos de nosotros, aquí ya empiezo a ver algunos rostros y con sus nombres que ustedes saben que ahí he estado viendo sus cuentos, pero hay algunos que ya los hemos ido completando. Así que les felicito y les exhorto a los que nos hace falta porque ya casi estamos. ¿Verdad? Por lo pronto ya van, imagínense, de todo el grupo, ya 12 ya se terminó. A todos esos 12 les escribí que todavía nos falta una fase, de los cuales una persona ya hizo su versión audiolibro, que era la primera persona que terminó todo el cuento completo. Pero eso no los aturdo, ¿verdad? Entonces vamos con el Canva primero a hacer nuestro cuento en Canva y después les explico cómo en el mismo Canva podemos hacer la versión audiolibro. Muchísimas gracias, ya estamos aquí, ya veo a Delia, ya veo a Wendy, ya veo a Ronald. Hoy no anda de viaje, don Ronald, ¿ve? Muy bien, vamos a tomar la primera fotografía a la 1, a las 2 y a las 3. Denme un segundito porque así los pongo en mí. Yo siempre los pego por acá. Vamos a ver, aquí está. En un segundo, siempre tomo unas 3 fotografías para que no haya pierde y que no se nos quede nadie sin salir en en la imagen. Hay personas que no les había visto que usaban lentes, así que vamos a ver, a la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien. Y déjenme tomar una última fotografía
para que todo el proceso se haya completado. Les cuento, ahora aprovechando aquí que ya estamos en este cierre, por lo menos del tema de hoy, y hay algunos que se han animado a hacer sus dibujos en sus cuentos. Entonces, las imágenes que han estado colocando en en sus cuentos son de autoría propia. O sea que eso del storytelling, eso del storyboard, se está completando. A ver, ahí tenemos una baby Nisa, Fernanda. No sé cómo se llama la nena, pero, pero anda sonriendo. Voy a parar la grabación